Buen día, docente y compañeros. El día de hoy vamos a presentar el tema Interoperabilidad de la historia clínica de la asignatura Proyecto Integrador 1, Especialización Gerencia Integral de Servicios de Salud. Nuestro grupo está conformado por Carlos Andrés Mideros, Claudia Constanza Giraldo, Juan Pablo Valle y mi persona, Caterina Juliana Ruiz. Índice de contenidos. Primero, ¿qué es la historia clínica? Segundo, marco legal. Tercero, principio de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica. Cuarto, objetivos. Quinto, beneficios. Sexto, aplicación de herramienta. Séptimo, ejemplo práctico. Octavo, bibliografía. Bueno, para empezar vamos a hablar de qué es la historia clínica. En nuestro país, la historia clínica es un documento legal privado obligatorio que va a estar sometido a reserva. En este se recopila la información de forma cronológica sobre el estado de salud de un paciente, así como los actos médicos y asistenciales que recibe durante su atención en los servicios de salud. Marco legal. Bueno, en cuanto al marco legal, primero tenemos a la Ley 23 de 1981, la cual regula la ética médica. En ella se establece la obligación de llevar la historia clínica y mantener su confidencialidad. Segundo, tenemos la Resolución 1995 de 1999. Esta va a ser la norma principal que ya define qué es la historia clínica, su contenido mínimo y cómo debe manejarse. Tercero, tenemos la Ley 1581 de 2012, que esta ya es la Ley de Protección de Datos Personales. En ella se garantiza la privacidad y el acceso del paciente a su información médica. No obstante, la interoperabilidad de la historia clínica está regulada por una ley y una resolución. La ley 2015 de 2020 va a ser la que crea ya la historia clínica electrónica interoperable. En ella se van a establecer como tal los principios de seguridad, confidencialidad y acceso, y se obliga a los prestadores de salud a usar plataformas interoperables. En cuanto a la resolución 866 de 2021, tenemos que esta reglamenta el conjunto de datos clínicos relevantes, define los estándares técnicos para la interoperabilidad y va a reforzar los principios de confidencialidad, reserva y protección de los datos. El principio de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica es permitir el intercambio seguro, oportuno y eficiente de la información médica del paciente entre diferentes instituciones y niveles del sistema de salud, para garantizar la continuidad, la calidad y la seguridad en la atención. En ese sentido, la interoperabilidad de la historia clínica electrónica en Colombia no es solo una herramienta tecnológica, sino que también es una estrategia transformadora para el sistema de salud. Se tienen 5 objetivos principales en la utilización de esta herramienta. Uno es mejorar el acceso, quiere decir que habrá mayor disponibilidad de la historia clínica sin importar el sitio de atención. 2, la continuidad de la atención. Los datos clínicos estarán disponibles para evitar repetir exámenes. 3, contar con un sistema unificado. Los hospitales y clínicas deben compartir la información en una sola plataforma. Cuarto, cuidar la privacidad. La información médica seguirá siendo confidencial y protegida. Y quinto, usar tecnología existente. Quiere decir que habrá un aprovechamiento de lo que los prestadores ya tienen para ahorrar tiempo y dinero. Mi nombre es Juan Pablo Valle. Voy a hablarles entonces acerca de los beneficios que tiene la historia clínica electrónica, la interoperabilidad de estas. Respecto a algunos de los beneficios, podemos comenzar diciendo que va a tener una mejoría en la continuidad de la atención. Los profesionales pueden acceder al historial completo del paciente sin importar dónde estos hayan sido atendidos, dónde hayan tenido esta atención inicial. Hay mayor seguridad clínica sin reducción de errores médicos al contar con información precisa y actualizada. También va a haber un acceso transparente en donde los ciudadanos o los pacientes pueden consultar quién accedió a su información y ejercer control sobre ella. También va a tener beneficios respecto a la movilidad en el sistema, ya que va a facilitar el tránsito entre EPS, IPS y los diferentes niveles de atención sin pérdida en la información. Podemos tener también mejoría en la calidad asistencial. Se va a fortalecer la toma de decisiones clínicas y administrativas, reducción del gasto público. Esto al hacer más eficiente el uso de recursos y evitar redundancias o dobles gastos económicos.
Tenemos también beneficios respecto a la facilidad de la telesalud y la telemedicina, ya que va a promover el uso de tecnologías de información y comunicación para la atención remota, especialmente útil en zonas apartadas o zonas rurales. Diagnósticos más rápidos y precisos, ya que vamos a tener un acceso inmediato a los datos clínicos relevantes. Optimización de recursos. Se va a evitar esa duplicación de exámenes y procedimientos. Todo esto haciendo parte de los beneficios de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica. La aplicación de la herramienta. Tenemos varios factores que debemos tener en cuenta, como la planeación estratégica, la gestión del cambio, la economía de la salud, la gestión de los riesgos y la innovación. Respecto a la planeación estratégica, podemos comentar que elabora planes de acción institucional alineados con el Plan Territorial Nacional, diagnósticos, metas y recursos. Va a haber una gestión del cambio, formación y motivación de los médicos y personal administrativo en la captura de datos interoperables. Otra de las aplicaciones respecto a la economía de la salud es evaluar el costo-beneficio de la interoperabilidad, ya que va a haber una reducción de la duplicidad de los exámenes, eficiencia de la facturación y soporte para auditorías de EPS. Gestión de riesgos, como crear matices de riesgos tecnológicos, legales, reputacionales y planes de contingencia. Respecto a la innovación, podemos comentar que aprovecha la interoperabilidad de la historia clínica para incorporar inteligencia artificial, analítica predictiva y modelos de atención integral. Respecto al marco legal, podemos decir que esto está regulado con la ley del 2015, leyes también del 2020, la resolución 866 del 2021, la resolución 5594 del 2015. Algunos de los objetivos es la continuidad asistencial, la reducción de la duplicidad y la auditoría y la eficiencia. La tecnología, debemos tener en cuenta algunos factores tecnológicos como programas para HL7, el FAGIR, tenemos DICOM en las imágenes de radiología, Getaways e IPs. También seguridad digital como la presencia de firewalls y VPNs. Debemos tener algunos elementos claves en cuenta como la reducción, el resumen del digital de la atención, datos mínimos en cada atención para el intercambio. Algunos factores como el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Tecnología de Información y Comunicación y las secretarías departamentales distritales como IPS, EPS y las ARLs. Debemos tener en cuenta algunos retos en su aplicación como es el consentimiento informado. Van a haber brechas en las tecnologías de información y comunicación en las diferentes IPS. Van a haber zonas rurales dispersas en las cuales no va a ser tan fácil implementarlo y debemos tener en cuenta que debe haber un talento humano especializado. Esta hoja de ruta entre el 2023 y el 2025 va a tener diferentes fases. La fase 0, la preparación. La fase 1 se va a incorporar en 5 territorios piloto. La fase 2 se va a llevar a 15 territorios y en la fase 3 se va a tener 19 territorios nacionales. Muchas gracias. Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Andrés Mideros Ortiz, estudiante de la especialización en Gerencia Integral de Servicios de Salud de la Universidad del Rosario. En esta intervención compartiré un ejemplo práctico sobre la aplicación de la interoperabilidad de la historia clínica en Colombia. La interoperabilidad de la historia clínica busca que diferentes instituciones prestadoras de salud como IPS y empresas promotoras de salud EPS puedan compartir información estandarizada, segura sobre los usuarios, garantizando coordinación y continuidad en la atención. Para ello, el Ministerio de Salud ha definido el resumen digital de atención como un documento mínimo que contiene datos esenciales como diagnósticos, antecedentes y tratamientos relevantes. Ejemplo práctico. Al hospital de primer nivel de atención en Mercaderes, Cauca, llega un paciente al servicio de urgencias. El paciente tiene portabilidad en un hospital público de un municipio diferente. El hospital no tiene acceso directo a la historia clínica del paciente porque pertenece a otra EPS y ha sido atendido en múltiples instituciones. Con la interoperabilidad de la historia clínica, el médico en urgencias puede consultar el registro digital de atención y acceder de inmediato a información importante del usuario a tener en cuenta durante la atención en urgencias, como alergias a medicamentos, enfermedades crónicas y últimos tratamientos recibidos. Esto evita así realizar exámenes duplicados,
reducir riesgos de errores clínicos y facilita una atención más rápida y segura. En la práctica, esto significa mejorar la experiencia de usuario y optimizar recursos y aumentar la confianza en el sistema de salud. Este ejemplo demuestra que la interoperabilidad de la historia clínica no solo es un tema tecnológico, sino una estrategia gerencial y ética que contribuye a un sistema de salud más eficiente, oportuno y centrado en el usuario. En nuestro rol como líderes debemos promover su implementación para generar valor tanto social como institucional. Las referencias bibliográficas usadas reposan en las páginas del Ministerio de Salud y Protección Social, como también en las páginas de Función Pública Gubernamental. Muchas gracias.